Muy bien, está grabando. Voy a comenzar a compartir. Ahí tienen que estar viendo mi pantalla. Entonces, el tema que va es este, el de las ondas sonoras. Todavía no hay una tarea, o sea que yo lo voy a poner cuando termine la grabación. Pensé que me dice que la parte que compartí. Deme un segundito. Ok, creo que ya. Bien, también hay otra cosa. Yo tuve problemas de conexión desde el jueves para acá. Aunque hoy está muy bien el internet, por si acaso ustedes me escuchan raro, me avisan para yo quitar mi cámara. ¿Verdad? Eh, yo suspendí 2 videoconferencias, pero ayer yo la pude dar. Significa que hoy tiene que estar bien, pero por si acaso. Ok, entonces, vamos a comenzar entonces con las ondas sonoras. Si se dan cuenta, hay dos temas, ¿verdad? Uno que es introductorio y el otro es ya un poquito más complicado. Entonces, hoy vamos a ver la parte de la característica de una onda es sonora, su representación y la intensidad de sonido. Y ya para la próxima semana vamos a ver la otra parte. Entonces, como les digo, en la plataforma todavía no está la tarea, pero ya se la pondré. Entonces, aquí está el material que ustedes tienen en plataforma, que tiene que ver con el sonido. Mírenlo ahí. Entonces, solamente para explicar un poquito, ¿verdad? ¿Qué es el sonido? Bueno, primero, el sonido es un producto de una vibración. Eso es lo primero. O sea, cuando yo hago esto, voy a agarrar esto. Cuando yo hago esto, ustedes escuchan, ¿verdad? El tac, 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 tac. Pero ¿qué ocurre? Sí, un profe, ¿Se escucha bien? Digo, ¿se escucha? Ok. Entonces, cuando yo hago eso, yo lo que estoy haciendo es creando una vibración en el aire. Porque el sonido es una onda igualita que todas las otras que se propagan en un medio. Entonces, cuando yo comienzo a hacer así, clac, 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 entonces ese sonido que está chocando nos llega a nosotros al oído. Porque el oído, bueno, los tímpanos del oído. Los tímpanos del oído son los traductores del sonido para nosotros los seres humanos. Vale, también hay animales, ¿verdad? Tienen su tímpano. Entonces, esa vibración crea un sonido. Ahora bien, dependiendo de la intensidad, sería un sonido leve o un ruido, como nosotros conocemos, ¿verdad? Ruido cuando es algo que no lo soporta. Ahora bien, esas vibraciones crean ondas y esas ondas son las que se llaman ondas sonoras. Ahora bien, también, ¿qué ocurre o sea, para que haya un sonido tiene que haber una vibración? Eso es lo primero. Esta es la primera. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay como la ABCD, eso son como la característica. Para que haya un sonido tiene que haber una vibración. Y la vibración nosotros la podemos crear con golpes. Si ustedes que me están escuchando ahora, es porque mis, eh, mis cuerdas vocales están chocando, están haciendo así, chocando. Esos choques que hacen mis cuerdas vocales crean una vibración y esa vibración el cerebro lo lee con lo que yo le estoy hablando ahora. Por eso es que nosotros lo podemos comunicar. Todos los seres humanos, los animales, nos comunicamos por ondas sonoras. Por eso es que cuando yo choco esto, ustedes no lo escuchan como una voz, porque esas vibraciones que yo estoy haciendo con eso no son las mismas vibraciones que yo hago en mis cuerdas vocales. Las vibraciones en las cuerdas vocales
el cerebro la lee y por eso es que ustedes me entienden. Por eso es que también, cuando ustedes van a otro país que ustedes no entienden el idioma, eso es porque ellos están haciendo una vibración diferente a la de nosotros, que tiene que ver con la frecuencia. Mírenlo aquí. La frecuencia de la vibración, ¿se acuerdan que nosotros ya hablamos de la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de ciclos que se hacen en un segundo. Cantidad de ciclos que se hacen en un segundo. Puede ser que ustedes vayan a otro país y alguien le esté hablando un idioma y puede ser que las cuerdas vocales de esa persona en realidad están en otra frecuencia. Y por eso es que el cerebro de nosotros no lo lee. O sea, no lo descifra, mejor dicho. Pero por eso es que después cuando nosotros estudiamos inglés, francés, nosotros podemos entender algunas cosas o podemos entenderlo claro, porque las cuerdas vocales, que la frecuencia con que nosotros estamos escuchando, esos sonidos de esas cuerdas vocales, ya nuestro cerebro lo está leyendo. ¿Ven? Entonces, eso es el sonido. Todo lo que yo estoy hablando son ondas que yo le estoy transmitiendo a usted. Claro, está llegando al micrófono de la computadora y le está llegando después a la bocina de su computadora. Porque el micrófono es el receptor. El micrófono es el que recibe y las bocinas son las que transmiten. Eso igual como nosotros conocemos. Si nosotros queremos escuchar una música, encendemos un radio y por medio de la bocina es que nosotros la escuchamos. ¿Verdad? Si nosotros queremos transmitir algo con un micrófono, nosotros lo transmitimos. ¿Verdad? Entonces, eso es para que ustedes vean lo chulo de las ondas sonoras. Todo lo que nos... Ahora, cuando ustedes están debajo del agua y ustedes comienzan a hablar, se escuchan muy diferente. O sea, yo hablo y yo me escucho como que en mi cabeza que estoy hablando. Pero si hay alguien cerca de mí y yo estoy creando un ruido en el agua, puede ser que me escuche. No tanto, no tan bien, pero puede ser que me escuche. También si yo agarro una piedra, que eso es lo que más molesta a uno, una piedra en un río, ¿verdad? Comienzan a chocarla y entonces me molesta en el oído. Eso es porque las ondas están corriendo, las ondas pueden correr en el agua también. Eso depende del sonido. Si yo me pongo esto que es plástico en mi boca así y comienzo a hablar con esto pegado, ustedes me van a escuchar y puede hacer que me entiendan. ¿Por qué? Porque la onda lo que está haciendo es que está cruzando por ese plástico y después yendo al aire. O sea que, bueno, eso tiene que ver ya con lo que se llama la interferencia, que eso lo vamos a ver. Entonces, eso es lo que es las ondas sonoras. Las ondas sonoras es la que nosotros creamos, la que crean los animales cuando nos están ladrando, los perros cuando están ladrando, son ondas sonoras, lo que pasa es que nosotros la entendemos. ¿Verdad? Y el que entiende el perro, entonces... Ok, ok. Entonces, claro, las ondas sonoras, igualito que las otras ondas, tienen frecuencia, tienen una velocidad, tienen longitud de onda y todo eso. ¿Sí? Todo eso está aquí. Todo eso está aquí. Okay. Entonces, la característica del sonido. Lo primero es que si se dan cuenta, miren, aquí tenemos, espérense que no he puesto la pizarrita. Déjame poner la pizarrita. Segundito. Ok. ¿Qué ocurre? Que las ondas sonoras llevan una rapidez dependiendo el sitio. Aquí dice que en el aire el sonido es 347 metros sobre segundo. Esa es la velocidad más grande que tiene el sonido en el aire. El aire. 347 metros por segundo. Y aquí ya tenemos otros materiales, helio, hidrógeno, agua y así sucesivamente. Miren, si se dan cuenta, en el agua marina es más rápido el sonido que el agua normal. O sea, en la playa, si nosotros le damos a dos piedrecitas, el sonido corre más rápido que en el río, porque en el río el agua no es marina, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué ocurre eso? Eso es por las moléculas. No sé si ustedes saben que el agua marina, como tiene sal, el agua es más densa.
O sea, más densa significa que los átomos están más pegaditos. Y por eso es que en el agua marina es más complicado nadar que en el agua dulce. Pero, o sea, si usted quiere aprender a nadar bien, ¿verdad? Usted puede nadar en agua de mar. Bueno, no lo estoy diciendo que se meta en el mar, ¿verdad? Pero yo estoy diciendo que si usted aprende más, si usted aprende a nadar en una playa, es mejor que aprender a nadar en un río. Porque en la playa, como es más densa el agua, se hace más incómodo nadar. Entonces, si uno nada en playa, si uno nada en agua marina, después en agua dulce, en agua de río, se hace más fácil el nadar. Pero no, eso también, yo no sé nada como quiera. No puedo decir mucho de eso. Ok, entonces, esto es una tablita que me da lo que es la velocidad del sonido en esos materiales que están ahí. Pero miren esta ecuación. Velocidad igual a raíz de B sobre la densidad. ¿Se acuerdan esa que en la parte del movimiento, el movimiento ondulatorio, vimos lo que eran las diferentes ondas? Estaba la onda transversales y la onda longitudinales. Las transversales, ¿se acuerdan? Que eran la que seguían el movimiento de un látigo, cuando uno hace así, una soga, donde ellas se propagan en forma vertical, pero se mueven en forma horizontal. Esas son las transversales. Pero las longitudinales son como la del sprint, ¿verdad? Se propagan en forma horizontal, pero también se mueven en forma horizontal. O sea, que la propagación y el movimiento son paralelos. Y en la transversal son perpendiculares. Entonces, si se dan cuenta, las ondas sonoras son ondas longitudinales. ¿Y cómo yo puedo probar que son ondas longitudinales? Con el mismo plástico que yo ahora mismo le. ¿Cómo yo sé que son ondas longitudinales? Porque si yo me pongo el plástico aquí adelante, ustedes me van a escuchar diferente. Si me escuchan así, me pongo el plástico aquí, me van a escuchar diferente. Porque la onda lo que hace es que choca con el plástico. Choca con esto. Choca, se devuelve, choca con otra cosa y después le llega a ustedes. Entonces, esos son ondas longitudinales. Eso es como si yo estuviera poniéndole una pared aquí adelante y la onda lo que hace es que choca y el sprint se devuelve. Es más o menos eso que está ahí. Entonces, las ondas sonoras son ondas longitudinales, que son la mayoría de ondas que existen donde ustedes quieran, donde sea. Son las ondas longitudinales. Ok, entonces por aquí hay más. A ver. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo buscar la distancia en que cae un rayo. Claro, no es tan fácil de saber, pero eso es un pequeño ejemplo de cómo no buscar la distancia con que cae un rayo, solamente sabiendo la velocidad del sonido en el aire. Bueno, cuando está lloviendo, el aire se vuelve más denso, pero en realidad podemos tomarlo como sea. Y aquí dice que aproximadamente por cada kilómetro el sonido se propaga por 3 segundos. O sea, si de aquí a 1 kilómetro yo comienzo a vocear, bueno, no me van a escuchar. Vamos a suponer que yo voceo. Entonces, si ustedes están a 1 kilómetro de mí, ustedes me van a escuchar los 3 segundos. Así mismo que cuando cae un rayo, ustedes saben que primero se ve la luz y luego se escucha el sonido del rayo. Eso es porque la luz corre más rápido que el sonido. Eso ustedes por lo menos. Ok. Miren aquí. Características del sonido. Primero, el sonido tiene una intensidad. Y la intensidad tiene que ver con la energía acumulada de la onda. O sea, la intensidad del sonido tiene que ver con la energía. Mientras más alta es la intensidad, significa que esa onda lleva mayor
energía. Eso es, aunque lo vamos a ver más adelante. Después está el tono, porque miren lo que ocurre. Muchos de nosotros confundimos lo que es el tono y la intensidad. A veces creemos que la intensidad es lo alto y lo bajo. No. En el sonido, la intensidad tiene que ver con la energía que lleva la voz. El tono, ahí sí, el tono es lo que tiene que ver lo alto o lo bajo que se escucha. Aunque vamos a verlo un poquito más adelante, el tono. Pero aquí, esto sí. Rango audible. ¿Qué es el rango audible? Primero, el rango audible es el margen de sonido que nosotros podemos escuchar. O sea, yo tengo esto. Vamos a poner aire. Entonces, vamos a suponer que esto que está aquí, si hay un sonido que llega a ese intervalo que yo puse ahí, ese sonido yo lo puedo escuchar. Y eso se llama rango audible. Eso está entre 20 Hz y 20.000 Hz. Recuerden que la frecuencia tiene que ver con la cantidad de ciclos que la onda hace en un segundo. Significa, vamos a suponer, si la onda sube y baja, ¿verdad? Sube, baja, eso es un ciclo. Entonces, cuando sube y baja 20 veces en un segundo, eso significa que es un sonido que yo puedo escuchar, aunque leve, pero yo lo puedo escuchar. Ahí comienza el rango audible. Y cuando la onda sube y baja 20.000 veces en un segundo, o sea, una onda que va bien rápida, ese sonido es el máximo que yo puedo escuchar. Significa que si yo tengo un radio, yo lo subo a toda velocidad, a todo volumen, y me molesta un poquito el radio. Eso significa que está llegando al tope del rango audible. ¿Por qué? Porque aquí hay otro rango que es por debajo de los 20 Hz, que nosotros no vamos a escuchar. Si ustedes tienen ¿qué se llama? Es un aparato que usa algo electrónico. Bueno, si ustedes crean una onda con menos de 20 Hz, no van a escuchar esa onda. Bueno, sí, con el amplificador. Con el amplificador se puede. Porque el amplificador tiene un botoncito que tú puedes cambiar la frecuencia. Sí, el amplificador. Pero hay otro aparato que lo pide de una vez. Pero con el amplificador, tú puedes subir el amplificador y bajar la longitud, la frecuencia a una frecuencia que ustedes no puedan escuchar. Pero sí está creando sonido. Está creando sonido, pero no pueden escucharlo. Entonces, ese sonido está por debajo de los 20 Hz. Pero, ¿qué ocurre? Que también ustedes pueden crear, que eso no es factible, crear una frecuencia por encima de los 20.000 Hz, que es una frecuencia que cuando ustedes la suben por encima de los 20.000 Hz, el oído le molesta, le duele a uno los oídos. Y eso ustedes lo pueden, bueno, en una discoteca, ¿verdad? En una discoteca, el que va a discoteca, muchos que están acostumbrados, pues yo no sé cómo se pueden acostumbrar, con esa bocina tan alta que ponen en una discoteca, que a veces a uno le molesta el oído. Entonces, eso significa que está por encima de los 20.000 Hz. Yo le escucho, porque la frecuencia por encima de los 20.000 Hz lo que hace daño. Uno le escucha, pero no se puede escuchar. O sea, la frecuencia que está entre este rango que está aquí es la frecuencia que no le hace daño. Ahora, mientras más cerca de los 20.000, hace más daño. Eso es lo que ocurre. Ustedes saben que, bueno, ustedes hasta lo han escuchado, han visto hasta en los muñequitos, en la película, que hay animales, como los perros, que pueden escuchar frecuencia bajita. La frecuencia que nosotros escuchamos, lo escuchan los animales. Entonces, eso, si ustedes crean una frecuencia de menos de 20 Hz que ustedes no escuchan, un animal, no sé, perro, no sé si los gatos lo hacen, porque los gatos tienen más el sentido de la vista más, o sea,
porque el perro tiene el sentido del oído y del olfato más sensible que el de la vista, y el gato, el de la vista, lo tiene más sensible. Pero me imagino que hay perros que lo pueden escuchar, esa parte. Entonces, eso es lo que es la característica del sonido. Déjenme ver por abajo. Entonces, estas ondas, la que yo le dije que son por encima de los 20.000 Hz, son ondas ultrasónicas, así que se llama. Ultrasónicas. Algunos le llaman supersónicas. Esas son ondas ultrasónicas. Ultrasónicas, ultra, porque eso es sobre, o sea, súper, sobre. Entonces, esas ondas ultrasónicas la podemos escuchar en aviones, algunos aviones que van cruzando el cielo por medio de que ellos chocan con el aire, van creando ondas y nosotros escuchamos esos sonidos, esos sonidos. Ahora, ultrasónica es cuando es un sonido muy fuerte. Bueno, como los aviones están un poquito lejos de uno, ¿verdad? Por encima de uno, tal vez no sean tan fuertes, pero si uno estuviera cerca del avión, yo estoy seguro que le va a causar. También hay otras ondas que se llaman infrasónicas. Infra significa por debajo. Infrasónica, esas son las que son por debajo de los 20.000 Hz. Entonces, hay ondas infrasónicas. Sónicas, las sónicas son las que nosotros podemos escuchar sin problema. Y ultrasónicas. Así es que la diferencia entre las ondas en la que nosotros podemos escuchar. Ok, aquí hay un ejemplito de una onda sonora. Ahí está hecho, dice la cámara de autoenfoque. Bueno, sí, este ejemplito, déjenme solamente mostrárselo. Miren, no sé si ustedes se acuerdan, aunque la cámara de ahora, ¿verdad? La cámara del celular, cuando ustedes le dan a la cámara del celular, la cámara suena, clac, ¿verdad? No, esta no suena, esta no tiene sonido. Pero claro, uno se lo puede poner. Pero ¿qué ocurre? Las cámaras de ahora no necesitan eso. Porque las primeras cámaras de autoenfoque, eso significa que si yo, ¿verdad? Le damos a la patita para que enfoque bien, habían cámaras que cuando uno le daba, sonaba. Entonces, ese sonido lo que creaba era una onda que chocaba, vamos a suponer si era la cara de una persona que yo le metí, chocaba con la cara de una persona y se devolvía. Entonces, ese sonido hacía que la cámara enfocara en el mismo instante que se tirara la foto. O sea, eso era una modernidad en ese tiempo. Ahora no se hace de esa forma. Ahora se hace con píxeles. O sea, los píxeles de ahora, mientras más píxel tiene, el autoenfoque se vuelve automático, no necesita un sonido. Y esto también tiene que ver con la luz. Esa cámara bueno, este celular es un iPhone 8, pero claro, el iPhone 8 tiene muy buena cámara, pero ya ahora las cámaras modernas lo que enfocan es con relación a la luz. Si está muy oscuro, tú tiras una foto, aunque sea sin flash, y te aparece la foto clarita como si fuera una foto sin flash. Entonces, ya el autoenfoque se hace con relación a la luz, ya no se hace con relación al sonido. Pero eso era antes, eso era una cámara de autoenfoque. Entonces, aquí lo de la cámara de autoenfoque lo que hace es que tira la foto, pero en el mismo instante manda una onda y esa onda se devuelve. Y eso es lo que dice aquí. La cámara de autoenfoque lanza una onda de alta frecuencia. O sea, cuando se le da, crea un sonidito. Y ese sonidito es un sonido ultrasónico, pero eso es ultrasónico por el asunto de la velocidad. Por la velocidad es ultrasónico. Entonces aquí dice, para tener una idea de lo sensible que tiene, que es esa cámara, calcula el tiempo de viaje del pulso. El pulso es la onda que va y viene. Ese es el pulso. Entonces aquí lo que me da es que me dice que yo tengo que tomar en cuenta la velocidad de la onda en el sonido, en el aire, que es 343 metros sobre segundo.
y la distancia es de, eh, de 2 metros, porque aquí dice, primero, cuánto se toma a 1 metro. ¿Qué ocurre? Cuando la onda va, recorre 1 metro, y cuando la onda viene, recorre 2. O sea que hay que tomar 2 metros. O sea, aquí dice 2 metros entre 343 metros por segundo. Eso da 5.8 milisegundos. O sea que es un tiempo bien chiquitito. Por eso es que cuando tira la foto, ya la cámara lo que hace es que lee una vez, ¿verdad? Lo lee el autoenfoque. Después, para 20 metros, o sea que para 20 metros sería 40. Claro, dura más mientras más lejos. ¿Verdad? Mientras más lejos esté la persona, el autoenfoque, el, el tiempo del autoenfoque sería más grande, ¿verdad? Por eso es que esas cámaras tenían el problema de cuando era muy grande la distancia que se tomaba la foto, el autoenfoque no era tan efectivo, sino que mientras más cerca, mejor autoenfoque. Ok, entonces eso es un ejemplito que hay, pero no quiero estar ahí, no me quiero concentrar en eso. Quiero concentrarme para acabar. Intensidad del sonido, ahora sí. ¿Qué es la intensidad? ¿Verdad? La intensidad tiene que ver con una unidad que se llama watts sobre metro cuadrado. ¿Por qué watts? ¿Se acuerdan que el watts es una unidad de potencia? Metro cuadrado es una unidad de área. Eso significa la intensidad del sonido con respecto a la potencia y el área a la que llega ese sonido. Si es correlación, si yo quiero buscar la intensidad del sonido que choca con esto, yo tengo que saber el área de esto, ¿verdad? Y la potencia con que está chocando el sonido. De esa forma yo encuentro la intensidad. Y esta intensidad yo la puedo leer en decibeles porque hay una relación entre la intensidad y el tono. Mientras mayor intensidad, mayor tono. O sea, mientras más alto es el sonido, eso significa que está llevando mayor energía. Mientras más bajito el sonido, está llevando menos energía. Recuerden que la intensidad tiene que ver con la energía. Claro. Entonces, aquí me dice, mírenlo aquí me dice que este numerito que está aquí, 10 a la menos 2 watts sobre metro cuadrado. Ese es el promedio del rango audible. O sea, el promedio de la intensidad en el intervalo AB que yo hice ahorita. ¿Verdad? Ya menor de ahí significa que son ondas infrasónicas. Mayor de ahí significa que son ondas ultrasónicas. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo yo trabajo esto de la intensidad? La podemos trabajar buscando el nivel del sonido. Mírenlo aquí. ¿Se acuerdan que el sonido se lee en decibeles? En decibeles, ¿verdad? Mientras mayor decibel, mayor, mayor, mayor tono. Mientras menor decibel, menor tono. Entonces, esto, si se dan cuenta, es una relación que hay entre los decibeles y un logaritmo que compara una intensidad de una onda entre la intensidad audible. Esto que está aquí, esto que está aquí, es el promedio 10 a la menos 2 watts sobre metro cuadrado. Y esto que está aquí es la intensidad de la onda
¿Qué está ocurriendo? Entonces, por medio de esa intensidad, yo puedo buscar a cuántos decibeles está sonando esa onda. Así mismo, como yo le digo. ¿A cuántos decibeles está sonando esa onda? Si esa intensidad es menor, significa que está sonando un poquito bajito. Si es muy grande, significa que está sonando de alto. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Esa es la fórmula para buscar decibeles si yo tengo la intensidad. Pero también podemos hacerlo al revés. Si yo estoy escuchando una onda a tantos decibeles, porque hay medidores de decibeles. Yo creo que en el celular también uno puede buscar unos simuladores que también uno puede medir decibeles. Entonces, si yo estoy escuchando una onda y yo leo a cuántos decibeles va esa onda, yo también puedo buscar la intensidad que tiene esa onda. Y eso lo podemos buscar con esta fórmula que está aquí abajo. Mírenla aquí. Con esta. Entonces, claro, esa es el despeje de la otra. Claro, ese es el despeje de la otra. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a hacer lo siguiente. Dame un segundo. Déjame tomar esta fórmula. Porque creo me estoy extendiendo un poquito. Ok, voy a tomar esta formulita. Lo voy a poner aquí. Y voy a tomar la otra de arriba. Bueno, déjame ver. Sí, sí, sí. La voy a poner aquí. Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo aquí. Vamos a suponer. ¿Qué dice? Encuentre el tono en decibeles de una onda que lleva una intensidad de 4 por 10 a la menos, no, a la 2. W sobre M cuadrado. Ya, creo que ahí está bien. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Que busque decibeles y lo transforme. No. Lo que me está diciendo es que esto, que es intensidad, lo transforme a decibeles. Bueno, no hay que transforme, es que busque la relación del sonido. ¿Verdad? Entonces, aquí yo tengo que utilizar esta fórmula. Porque esto es lo que yo voy a poner ahí. Ah, no, me llama. Esto es lo que yo voy a poner. Entonces, esto son los decibeles que yo voy a buscar. Y esto que está aquí son lo que ya nosotros tenemos. Esto es el promedio de la intensidad con el rango audible. ¿Se acuerdan? Entonces, solamente tengo que poner esto. 10 por logaritmo, paréntesis. Arriba tengo que poner 4 por 10 a la 2, W sobre M cuadrado, entre 10 a la menos 2, W sobre M cuadrado. Entonces, eso que está ahí, lo resuelvo primero en la calculadora. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, esto que está aquí
se va a restar con esto. O sea, se va a restar significa 2 menos 2. Que es lo mismo que 4 positivo. O sea, que me va a dar 10 logaritmo de 4 por 10 a la 4. Bueno, ya esto se elimina. Entonces, ahora lo que hay que hacer es multiplicar 10, multiplicar 10 por logaritmo de 4 por 10 a la 4, que son 4.000, no, 40.000. 4 por 10 a la 4. Eso me dio 46. O sea, 46 decibeles. Eso es lo que tiene que ver. Esa es la relación entre el tono y la intensidad de esa onda. Bien, ¿qué ocurre? Que el rango audible, o sea, el rango audible en decibeles, creo que es 92. O sea, que esa onda se puede escuchar sin problema. No van a tener problema con eso. Ahora, si pasa de 92, significa que le va a dar problema. Ahora, si yo tuviera otra, ahora al revés, una onda lleva un tono de 95 decibeles. ¿Cuál sería su intensidad? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacerlo al revés, vamos a hacerlo con esta fórmula, donde ya sabemos que esto es el rango audible, o sea, la intensidad, el rango audible, esta vez serían los 95. ¿Verdad? Entonces tengo que poner I igual 10 a la menos 2 W sobre M cuadrado por 10, y aquí voy a poner 95 entre 10. ¿Qué ocurre? Aquí ustedes no pueden multiplicar esto por esto, ustedes tienen que resolver primero esto. Vamos a resolverlo primero. Esto que está aquí, yo lo voy a poner en la calculadora así mismo. 10 elevado a 95 entre 10. Eso me da, bueno, un número grandísimo. Bueno, no, es mejor ponerlo así, miren. 10 a la menos 2, W sobre M cuadrado, por 10 a la 9.5. Es mejor así. Sí, es mejor así, porque así ya lo que hacemos es que todo lo sumamos. Va a dar 10 a la 7.5, por ejemplo. Sí, 7.5 W sobre M cuadrado. Y si quieren saber qué es este número, entonces sería 10 elevado a 7.5, sería 3, eso sería 31.622.776.6 W sobre metro cuadrado. O sea, esta es la intensidad de esa onda. Y esa intensidad, esa energía que lleva esa onda, es dañina para nuestros oídos, ¿verdad? Porque es sobre los 92 decibeles. Yo creo que sí, es 90 creo que 92 el rango audible. No sé si lo dice. Bueno, aquí. No, aquí no lo dice. Bueno, pero eso sería así. Si se dan cuenta, no es tan complicado. Eso generalmente se va a encontrar los ejercicios a sí mismo.
se van a encontrar los ejercicios a sí mismos. Vamos a ver. ¿Cómo le pareció? Facilito. ¿Verdad? Aquí ustedes lo que van a trabajar más generalmente es con intensidad y con sonido, o sea, y con tono. Decibeles, W sobre metro cuadrado. Generalmente van a trabajar con eso. Y ya para la próxima semana vamos a trabajar con lo que es interferencia y no, diferencia. Bueno, son como dos temas. Ok, creo que está bien ahí. Voy ahora